Muy buenas dientes, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Por fin otra vez este saludo y por fin vamos a seguir con el curso de tornería. Lo habéis pedido en todas las encuestas que he realizado en YouTube y sois un montón lo que me estáis pidiendo que siga con el curso. Lo he tenido un poquito más parado porque necesito actualizar el taller, darle el mismo estilo que tengo donde tengo el torno, forrar todo en madera, cambiar estas estanterías, hice esta mesa y tendremos que seguir con unos proyectos de metal más adelante, pero bueno, eso será en otros vídeos. Hoy vamos a empezar con la parte de segmentados. Voy a dividir el vídeo en varias partes, en la introducción, qué es un segmentado, en qué herramientas necesito y por dónde tengo que comenzar o cómo deberé hacer los segmentos para realizar estos segmentados. En la descripción del vídeo voy a dejar los links directos para que vayáis a cada parte y no tengáis que ver todo el vídeo si no lo necesitáis. ¿Qué herramientas creo que son totalmente necesarias? Bien, pues vamos a necesitar la sierra de cinta, en mi caso ya sabéis que es la de Makita, la LBF, aquí os la dejo y os dejaré el vídeo de cómo le solucioné las vibraciones. Y también una regresadora que sí que digo que os sí que recomiendo que sea de calidad. También me opté por la Makita y ambas las compré o las adquirí en Comercial Pazo. Sin duda, si necesitáis estas herramientas vais a tener un sitio de mucha confianza donde comprarla, que os va a dar una buena garantía, que tiene tiendas físicas en Madrid y que sin duda, cuando todos los youtubers estamos recomendando o recomendamos esa tienda, por algo será. Haceros caso y si necesitáis cualquier consejo de tornería o de maquinaria, preguntarles a ellos. Y en la descripción del vídeo además os voy a dejar el enlace tanto de la sierra de cinta como la regresadora que vais a necesitar casi indispensablemente para hacer los segmentados. Además de la sierra de cinta podéis realizar los cortes en una ingletadora o en la sierra de mesa, en la sierra circular de mesa, y esto ya dependerá un poco de las herramientas que tengáis o de lo que os resulte más cómodo. Yo utilizo normalmente la sierra de cinta para cortar los listones que tengo, si no necesito este ancho y un poquito más fino para sacar un corte limpio, y luego la ingletadora para sacar los cortes a segmento. Pero os reitero que podríais hacerlo con la herramienta que más cómodo os sintáis, incluso a mano, con una guía de corte manual de la de toda la vida. Marcáis vuestro ángulo y a partir de ahí lo realizáis a mano. Si bien son demasiados cortes y esta situación o esta labor puede ser un poquito tediosa, ya que estamos hablando de que un jarrón normal y corriente puede llevar 100 o 200 piezas y cada pieza llevará 2 cortes. Los segmentados no viene siendo otra cosa que juntar segmentos de este tipo en el que está cortado con cierto ángulo para formar piezas que una vez encoladas nos den prácticamente circunferencias. Pegando unas sobre otras nos darán una forma ya aproximada de la pieza que vamos a realizar y que ahorraremos, por lo tanto, muchísima madera o sobre todo podremos acceder a piezas de unos grosores que normalmente no vamos a tener un tronco o maderas nobles de esta altura o de este grosor, y aparte podremos decorar con muchas formas que iremos viendo a lo largo del curso y que solo nos lo va a permitir la tornería segmentada. ¿Cómo se realizan estos segmentos? Bien, lo primero que tenemos que plantearnos es de cuántos segmentos queremos realizar cada circunferencia o cada anillo segmentado que vamos a hacer. Podremos realizarlas del número que queramos y realizar o calcular el corte que necesitamos es sumamente sencillo. Únicamente tendremos que dividir 360 entre el número de segmentos que queramos realizar y una vez tengamos ese resultado tendremos que dividirlo entre 2, ya que el ángulo son 2 en cada segmento. Un ejemplo, esta está cortada para que sea un anillo segmentado de 12. Entonces divido 360 entre 12, me salen a 30 grados, dividido entre 2 a 15. Y así iremos realizando con todos los ángulos que necesitemos. Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Si no estáis para muchas cuentas, aquí os dejo una tabla con los ángulos que habitualmente se utilizan. O mejor dicho, el número de segmentos más utilizados normalmente en tornería segmentada. La siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es de qué diámetro necesito cortar los segmentos o los anillos segmentados para tener la pieza que yo quiero. Bien, simplemente tendremos que saber esta medida, que es la parte superior del segmento. Para ello voy a dejar una tabla de coeficientes que sé que es de algún tornero, pero no recuerdo el nombre. Creo que era de Claudio Fraga o de un libro de anillos segmentados que había en internet. Si lo encuentro os lo dejaré en la descripción del vídeo y con ello
no significa que no le quiera honrar, porque la verdad es que nos ha facilitado muchísimo a los torneros el cálculo, ya que anteriormente se solía hacer, como mostró Miguel Sánchez o Carl Jacobson hace muchísimos años, pues unas guías en forma de triángulos que llevan el mismo ángulo que la pieza que vamos a cortar, en este caso 15 o 22,5, el que necesitemos. Todos tenemos plantillas de todos los ángulos que utilizamos y que simplemente necesitaríamos medir. Marcaríamos el radio en el centro de nuestra pieza y si necesitásemos una pieza de, por ejemplo, 25, pues sabríamos que tendríamos que ponerlo ahí y si nos da que sería aproximadamente de unos 12,5 centímetros. Perdón, miento, de unos 6,8 centímetros. Pero muchísimo más sencillo es utilizar la tabla de coeficientes, bla 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 bla. Muchísimo más sencillo es utilizar la tabla de coeficientes de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos va a marcar el número de lados, el número de segmentos que necesitamos y nos pondrá al lado un coeficiente. Ese coeficiente lo multiplicaremos por el diámetro que necesitemos y ya está. Nos va a dar la medida a la que tenemos que cortar esta parte de arriba. Súper sencillo, no me digáis que no. No nos vamos a complicar. Todos los liantes nos vamos a ir a la tablita. No vamos a explicar por qué, porque eso es a través de unas fórmulas matemáticas para hallar la tangente y que sí es verdad, hace un montón de años que no estudio y no sabría ahora mismo cómo se calculó y os aseguro que era bueno en matemáticas, pero nada, se me ha ido ya todos esos estudios. Vamos a valernos del trabajo ya realizado de los compañeros y simplemente multiplicamos, ponemos la medida en el tope de nuestra sierra de cinta, de nuestra ingletadora y de una manera súper sencilla tendremos este diámetro. Voy a pasar a hacer una demostración de corte para que entendáis lo sencillo que es. Con el tope de profundidad puesto, simplemente tendremos que ir volteando la pieza para que nos salgan los segmentos con el ángulo correcto. Es muy importante que la herramienta de corte que vayamos a utilizar esté muy bien calibrada. ¿Qué más voy a necesitar? Bien, vamos a necesitar gomas de este tipo para unir los segmentados cuando los estemos encolando. Si bien a mí es un sistema que no me gusta mucho, las tenéis que tener de varios tamaños para los segmentos más grandes. También podréis utilizar bridas de la de toda vida, de plástico, o bien este otro sistema que es el que yo recomiendo. Son bridas metálicas. Esto es reutilizable y os va a durar años. Normalmente vienen en rollos, ¿vale? Y habrá que unir estas piececitas. Os voy a mostrar cómo se hace uno, cómo se une uno de una manera súper rápida ahora mismo. Y así, si lo compráis, como siempre, todos los productos os los dejo en la descripción del vídeo, no tengáis ninguna duda. Con esto es muy sencillo poder unir las piezas como tengo aquí. Esta todavía no está encolada porque quiero aprovechar que no lo está para enseñaros a encolar. El montaje es súper sencillo. Tendremos que desenrollar y cortar a la medida que necesitemos. Acordaros siempre de dejar un sobrante para que la brida pueda albergar también o apretar segmentos o circunferencias segmentadas mayores. Cortaremos con una radial, unos alicates, unas tenazas, introduciremos por la parte que lleva la tuerca y pasaremos por el otro lado hasta que enganche en la pestañita. Luego tan solo tendremos que meter por debajo de la tuerca y apretar. Y dicho todo esto, aparte os voy a ir dando alguna novedad que viene en el canal. No voy a enseñaros la tornería tradicional segmentada. Para eso hay un millón de canales. A mí particularmente no es que me entusiasme demasiado. No me encantan las piezas segmentadas, pero sí, lo que sí me encanta es la posibilidad que nos va a dar. Ya sabéis que estoy un poquito loco, un poquito grilladito, que soy un liante. Nada de todo eso. Ya sabéis que me encanta innovar y sobre todo probar cosas diferentes. Voy a enseñaros a hacer piezas segmentadas a lo largo de los siguientes vídeos diferentes. Vamos a probar los segmentos inversos. No lo busquéis en ningún canal porque no existe. Esto es una paranoia mía. Es una forma de pegar la madera o de pegar maderas. Vamos a mezclar laminados con segmentados. Vamos a mezclar resina con segmentados. Vamos a mezclar impresión 3D con segmentados. Vamos a mezclar la mesa de coordenadas que ya os presenté y que os dije que voy al torno tanto con segmentados como con laminados.
Es decir, vamos a darle una vueltita de tuerca a la tornería tradicional y vamos a ver si le damos un nuevo enfoque más moderno y a ver si nos divertimos, sobre todo creando piezas. Por otro lado, no dejéis que nunca os digan que la madera, ni de pino, ni el contrachapado, ni el leme, ni etcétera, 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 no valen para tornear. De hecho, en esta primera pieza vamos a hacer un Frankenstein. ¿Para qué? Para que nuestros haters se queden a gusto, nos dejen en los comentarios todo lo que quieran, pero vamos a tornear tanto contrachapado de abedul. Vamos a tornear MD de M o la cosita esa marrón que cuando la torneas sale tanto polvito y nos pone el taller perdido. Vamos a tornear restos de madera, vamos a cortar un tronco y le vamos a hacer un segmentado y de todo eso va a salir una pieza que no tengo ni idea cuál es, pero seguro que es súper chula y lo que quiero sobre todo, que aprendáis que todo se puede realizar, que no tenéis maderas nobles de este tipo, 5 kilos de madera de caubilla, 5 kilos para hacer un segmentado. Pues no, yo tampoco lo voy a utilizar para un segmentado, porque me gusta más la madera noble. ¿Que no tenemos roble? Pues ya buscaremos un tronco, ya buscaremos algo para sacar maderas. Y verás qué piezas tan chulas nos dan. Así que, si no lo queréis perder todo esto, no os olvidéis de suscribiros al canal, dejarme comentarios de lo que creéis o que no podéis hacer, de qué os resulta más difícil, de qué queréis que os enseñe en los siguientes vídeos. Y todo lo que se os ocurra, bienvenido sea, porque me ayudáis a mí a generar contenido y a vosotros con vuestras dificultades en el taller. Con todos los segmentos ya cortados tendremos que repasarlos. Para ellos vamos a utilizar un abrasivo de muchísima calidad. Estos son de la marca Flexobit y también los podréis localizar en Comercial Pazos. Una vez hayamos lijado todos los cantos, tendremos que proceder a encolar. Y aquí tenéis que daros un poquito de vida. Como se dice en mi tierra, hurry up, daros prisa, porque si no, la cola se endurecerá y no podremos trabajar cómodamente. Tendremos que encolar las piezas de 6 en 6 y una vez que estén secas procederemos a pegar las otras dos partes. En el siguiente vídeo entenderéis este motivo. Y para separar ambas partes vamos a utilizar un clavito. Este clavito nos ayudará a que puedan pivotar las dos mitades de 6 y así encajen perfectamente. Ahora vamos a utilizar el famoso contrachapado de abedul. Y la madera oscura son unos trocitos de rama que he cortado en la sierra de cinta y he sacado estos pequeños filamentos o estas pequeñas tiras de otro color de contraste. Y ya podéis ir anotando porque van a ser las primeras formas que vamos a realizar con los segmentados. Esto es DM y son plaquitas separadoras de madera de okume, otra madera que tradicionalmente en tornería se ha desechado siempre. Vamos a ver cómo queda cuando terminemos este proyecto. Una vez que esté todo encolado y apretado, con unos golpecitos nos ayudamos a que encaje todo bien. Vamos a dejar que la cola seque bien y nos vemos en el siguiente liantes.